Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes la exposición de dos doctores del arte que responden a una pregunta crucial. ¿Por qué el arte posmoderno es tan feo? Si es que ciertamente se puede llamar arte a tan horrendas creaciones que se han visto dentro de los últimos años. Por ello, y sin más dilaciones, he aquí tan magistral clase que, generosamente, tales eminencias deciden compartir con esta virtuosa comunidad. El arte contemporáneo, si es que le podemos llamar arte, ha renunciado, se podría decir que ha anulado el concepto de belleza por una mirada ideológica, es decir, hay pensamientos, hay una corriente filosófica que impulsa estas nuevas ideas del arte, que no son nuevas, nuevas en el sentido de que llevan más de 200, 300 años, que se van instalando a la fuerza. Es importante mencionar que no es un proceso natural, que así a veces lo comentan, ¿no? Como que los artistas a través del tiempo fueron cambiando y fueron innovando y fueron haciendo cosas nuevas y llegaron a esta cosa horrible de la banana pegada en la pared. No, esto no es así. Ha habido una ideología detrás, ha habido asesinatos detrás, el cierre violento de lo que fue la Academia Francesa, la Real Academia Francesa, que se mantuvo cerrada por más de 20 y tantos años, post-Revolución Francesa, ¿no? Y todo el genocidio que eso significó, y la instalación de nuevas ideas hegemónicas, obligadas, sobre el quehacer artístico-cultural, que parten de manera muy sutil, pero que se van fundamentando, creo yo, en la primera, como primera fuerza, en la negación de los trascendentales. La negación de los trascendentales y por lo tanto la negación de la esencia, de la sustancia, y que de ello no puedo aprender nada, sino que solamente se va reduciendo a lo que está en el interior del ser humano, ya exagerando esto, pasando por varios periodos de la historia, terminamos en esto, ¿no? Hay una anulación de la belleza como trascendental, y como mirada cultural se transforma en un elemento de oposición, es decir, algo a lo que hay que destruir, porque tanto la belleza como la verdad y la bondad objetiva son considerados como elementos que limitan o que de alguna manera estructuraron lo que fue el sistema social histórico, el cual están ellos muy comprometidos en destruir y socavar. Bueno, quizás agrego, me uno a lo que dice Ricardo, por supuesto, y lo afirmo. Agrego solamente datos. Primero, cuando hablamos de postmoderno, estamos indicando unos vectores específicos, por lo tanto, no es una cuestión cronológica. Es decir, nosotros que tratamos de hacer arte hoy, nos salimos de esa línea, de ese contenido pesado, fuerte de la palabra posmoderna entendida ideológicamente. O sea, no es el arte contemporáneo como si fuera todo lo que en absoluto se hace hoy día, sino que un arte que se funda en unos principios que van a manifestarse a través de lo que es el arte, ¿no? Esa encarnación de una idea y proyecto de un sujeto humano que a su vez participa de una cultura que está imbuida en esta cosmovisión, o sea, en esta visión particular de la realidad, que en realidad no es ni visión ni de la realidad, ¿no? Es todo lo contrario, es un poner sentido, valor a una fantasía de ellos, ¿no? De todos los que están detrás de todo esto. Yo diría que entonces, entendiendo que la palabra arte posmoderno, ese adjetivo, se refiere a esta cuestión ideológica de la cual dio cuenta Ricardo ahora en ese recorrido histórico, yo creo que en eso de los trascendentales es porque, como dice otro autor, estamos en el tiempo de la revolución de la nada como privación, y por lo tanto el arte da cuenta de esa revolución de la nada, de esa privación, de esa aspiración a sustituir
la vacuidad de sus anhelos y por lo tanto es una sustitución de un ser con cualquier cosa. Y por eso que, si bien es cierto lo de la banana en la pared, eso ya estamos en una cuestión típico, de exagerado, irónico, de la entretención de hoy, pero incluso lo que no es tan radical también reciente de esa privación de la nada. Nada entonces que tiene que ver con lo más de la realidad, ¿no? Pensando filosóficamente. Nada que también tiene que ver con el estado moral de esta sociedad. Nada moral, sin peso moral y sin peso, por lo tanto, religioso. Y yo creo que acá hay una palabra que he visto que se ha puesto de moda con una autora, Belina Lesper, en la cual yo tomo esa palabra, sin embargo me separo de todo lo de ella porque es kantiana, profundamente kantiana y odiadora de lo occidental, sobre todo si tiene tinte religioso, ¿no? Pero sí tomo la palabra porque es interesante. Ella habla de la transustanciación, es decir, que una palabra que se ocupa en el contexto católico para los sacramentos, específicamente para la Eucaristía, para la Santa Misa, cuando el sacerdote pronuncia esas palabras sobre el cuerpo y la sangre, perdón, sobre el pan y el vino, se transforman en cuerpo y sangre. Entonces la palabra es performativa, crea algo en eso que era pan, pasa a ser cuerpo, eso que era vino, pasa a ser sangre. Entonces, el arte contemporáneo, moderno, posmoderno, como está bajo el amparo del príncipe de este mundo, es mono de Dios, imita a las cosas de Dios y por lo tanto tiene esa aspiración a la transustanciación. Basta que la palabra lo diga, la palabra performativa, la palabra artística, para que la sustancia de la cosa sea lo que dicen ser. Entonces yo digo que el urinario es una obra de arte y mágicamente se transustancia, quedan los accidentes de urinario y ahora se transforma en el urinario, obra de arte. Entonces esa aspiración a la transustanciación da cuenta del último factor de por qué el arte moderno es tan feo, en el sentido de la imitación vana, superficial de lo cultural auténtico. Y es lo que nosotros vemos en muchas de las manifestaciones de hoy, en donde hay una fuerte nota performativa, cultural, ritualista, de cualquiera de las religiones o pseudo o aspiraciones religiosas que manifieste. Entonces, ¿por qué es tan feo? Yo diría que es feo en ese sentido de privación de la realidad, de los trascendentales, por lo tanto, es la revolución de la nada, privación de lo moral y religioso, y por último, por esa aspiración cultural, falsa que le hace ser lo que es y por lo tanto se manifiesta así.